Gloria a Dios. Y bueno, si bien compartí los varios versículos, ¿no? Leí, pero bueno, vamos a hacer énfasis justamente en el versículo por ahí más conocido de todos los que nosotros hemos leído, ¿no? Que es el 6:33, ¿no? Que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Y después también tenemos que hacer por ahí una revisión en este sentido, ¿no? Porque muchas veces se dice, ¿no? Que bueno, que busquemos a Dios primeramente y que Dios nos va a dar todas las cosas. No, acá está hablando puntualmente, por eso leí un poquito antes, ¿no? De las cosas necesarias para vivir, ¿sí? De las cosas necesarias para vivir, como el sustento, el alimento, el vestido. No está hablando de grandes riquezas, no está hablando de grandes empresas, no está hablando de tener palacios ni de ser ricos, sino está hablando de este tipo de cosas. ¿Amén? Y ahí sí es una promesa de parte de Dios para todos aquellos que ponen en primer lugar a Dios en sus vidas, ¿sí? Y vemos que justamente, ¿no? Acá el decir busca primeramente tiene que ver con un tema de cuáles son nuestras prioridades. Es una cuestión de prioridades. ¿Qué ponemos primero en nuestras vidas? ¿Qué ponemos en segundo lugar? ¿Qué ponemos en tercero? Y así sucesivamente. ¿Amén? Y es importante tener claro que acá obviamente al decir el que buscar también es una acción. Justamente, buscar es una acción, hermano. ¿Cuántos saben? El buscar es un verbo, es una acción, tiene que ver con lo que hacemos. Y no es algo estático, es algo que, bueno, yo busco a Dios, ¿viste? Pero me quedo ahí tranquilo, panchito. No se refiere, habla de buscar, habla de accionar, de hacer cosas para acercarme a Dios. Y en este caso, buscar el reino de Dios implica justamente, primeramente, dice, ¿no? Es tener primero a Dios. ¿Y qué cosa de Dios primero? Su palabra, tener en cuenta lo que Él piensa, lo que Él dice, cómo es y qué quiere, ¿no? De aquellos que somos o queremos ser sus súbditos. Amén, porque estamos hablando de un reino, no estamos hablando de una democracia tampoco acá, ¿sí? Gloria a Dios por la democracia, a mí me parece espectacular para los seres humanos, pero en el mundo espiritual no existe la democracia, ¿sí? Sino existe la teocracia, gobierno de Dios. Amén, eso es el reino de Dios. Él es el rey, nosotros somos sus súbditos, sí, guardamos su palabra, si guardamos sus principios, si guardamos sus mandamientos. ¿Me está escuchando? Y a eso se refiere y tenemos que dejarlo en claro, ¿no? En este punto, ¿no? Y justamente, ¿cómo buscamos el reino de Dios? ¿Qué acciones el Señor nos pide a través de su palabra, repetido, claro y sencillo en toda la Escritura? ¿Qué nos pide? Bueno, primeramente, hermano, orar, ¿sí? Hablar con Él. Es una acción. ¿Cuántos saben que orar es una acción? Uno invierte tiempo, después lo voy a retomar un poquito, invertimos tiempo, ¿no? En buscar su rostro, en hablar con el Señor, ¿sí? Esa es una. Meditar su palabra es una acción también. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Buscamos en la Escritura, buscamos en la Biblia, apartamos un tiempo, invertimos tiempo. Y esto es algo importante. En todas las acciones, hermanos, se invierte tiempo. Se invierte vida, ¿me está entendiendo? Buscar la palabra, meditar su palabra, leerla, invertimos tiempo, no es una acción, leer es una acción, ¿sí? Y luego congregar. Siempre digo, hermano, estos son los pilares fundamentales de un creyente, de un cristiano. Amén. Congregar, ¿qué significa? Reunirse dentro de la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse como algunos lo transforman en una costumbre. ¿Sí? Por eso digo, algunos lo transforman en una costumbre el no congregar. Amén. Y es tremendo, hermano, cuando Dios habla de esto, ¿no? A ver, ¿usted por qué cree que a Dios se le ocurrió? Esto lo viene diciendo del Antiguo Testamento, se lo dijo a Israel, se lo dice a la iglesia, y tenemos varios versículos repetidos de que los hijos de Dios, hermanos, debemos congregarnos, debemos reunirnos con los hermanos para escuchar la palabra de Dios, para adorarle, etcétera, etcétera, ¿sí? Y orar también como congregación. Siempre digo, esto, el Señor habla de la oración individual y de la oración congregacional. En la Escritura no encontramos otra cosa. Amén, que el Señor nos pida, que el Señor nos demande. Amén. Entonces, fíjese lo que nos ocurrió en estos tiempos, ¿sí? Casi 2 años, no, cuando ya me pierdo, 2020 empezó la pandemia,
21, llegamos al 22 y todavía seguimos con algunos inconvenientes de este tipo. Bueno, 20 prácticamente no congregamos, casi todo el año, ¿sí? 21 arrancamos y ya cuando volvimos en el 21, creo, ¿no? O el 20, no me acuerdo, al fin del 20 me parece, ¿qué pasó? Y muchos no volvieron, y muchos se quedaron, amén. Y le digo, hablo con otros pastores y algunos me dijeron no volvieron, y en algunos casos, en particular, los jóvenes son los que más se quedaron, ¿sí? Pero hay de todo, amén. Nosotros damos gracias a Dios que acá volvieron bastantes, ¿sí? Amén. Pero ¿qué ocurre? O sea, vemos la consecuencia de no congregar, de no estar reunidos físicamente, amén. Si bien usamos Meet, usamos Zoom, usamos WhatsApp y todos estos instrumentos que fueron un paliativo, hermano, para esto. Pero no es lo que realmente, digamos, necesita la iglesia. ¿Me está escuchando? Y vimos también de que, como digo, cuando algunos estaban en el Meet y no saben si estaban, porque capaz que ya ni estaban. Por ahí ponían, viste, el que están presentes. No, si total no los veían. No sé si me entienden. Como algunos hacen en los estudios también, ¿no? Sí, aparecen y apagan la cámara y se van a dormir, o no sé, hacen otro tipo de cosas, no escuchan nada. Y bueno, hermano, tuvo su consecuencia eso. Tuvo su consecuencia. Mire, si pasaba muchas veces cuando nos congregábamos, ¿no? Porque dice la palabra, oye, o sea, tenés que estar atento, tenés que prestar atención. Y aún así todo pasaba, imagínate con esto. Y lo vimos en la realidad y en la práctica. Muchos se quedaron. Perdimos a varios. ¿Me está escuchando? Perdimos a varios, literal, por no congregar. Por eso la importancia, hermano, de que cuando podemos congregar, ¿sí? Que podamos hacerlo, que accionemos, ¿sí? Y que estemos presentes también. ¿Quién sabía que iba a venir esto? Cuando dice, bueno, pero sí, pero después cuando pudimos congregar no vinieron, no volvieron una vez, después no volvieron nunca más y hoy ya ni están. ¿Me está escuchando? Por eso la importancia de que cuando se abre una puerta, una reunión en la casa de Dios, ¿sí? Sea de hombres, de mujeres, de jóvenes, que puedas estar, porque eso es agradable delante de Dios, no hay ninguna duda, No es que, ¿será que la voluntad de Dios que quiere que vaya? Yo a veces me río, hermano, porque cuando se tienen que reunir a algún lado, o se tienen que ir de vacaciones a la playa o a una pileta, no oran a ver, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Será tu voluntad? Ni oran por eso. Dan por hecho de que está espectacular. Dios me abrió la puerta de bendición. A ver si lo entendemos. A una quietita, ni oramos por eso, vamos. No sé si me entiende. Pero cuando, ¿será la voluntad de Dios que vaya a congregar hoy? A ver si me está escuchando. Cualquier coincidencia con la vida real, hermano, no es ninguna casualidad. Es lo que ocurre dentro del pueblo de Dios. Y en algunos casos a mí me sorprende porque algunos, ¿viste? Dicen la palabra, ya teniendo que ser maestro, ¿viste? Tenés que explicarle todo de vuelta. Che, tenés que congregar, porque ¿cómo aceptaste a Cristo? ¿Cómo creciste como cristiano? Y tenés que recordarle todo, ¿viste? Pero bueno, dice el Señor, por eso el Señor le mandaba a su pueblo también, ¿no? En alguna oportunidad, acordate, hacé memoria de dónde te sacó el Señor. Porque a veces somos hijos del rigor, ¿viste? Somos hijos del rigor, lamentablemente, ¿no? Dice la Biblia, pueblo de dura cerviz, o sea, nos cuestan algunas cuestiones, ¿amén? Y fíjese, muchos, hoy faltan porque, bueno, les dio positivo COVID, son contacto estrecho, lo que sea, pero muchos, cuando pueden venir, no vienen, hermano. Hoy tienen la excusa, perdón, no es excusa, pero digamos, tienen el motivo perfecto para decir, no, pastor, no congrego. Yo pienso en mis hermanos, no quiero contagiar a nadie, quiero ser prudente. Pero cuando pueden congregar, hermano, se pasan de prudencia ya. No sé si me entienden. Entonces, eso es prioridad, tener las prioridades. Hay que retomar, yo veo esto, hermano, dentro del pueblo del Señor en estos tiempos. Hay que retomar las prioridades. ¿Sí? Si llegamos hasta acá y gracias a Dios algunos de nosotros estamos vivos y pasamos todo esto, es gracias a Dios. ¿Me está escuchando? Y que quizás el Señor nos dé alguna sabiduría, alguna acción justamente de prudencia real, ¿no? Frente a esta situación, y por eso estamos acá.
¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que retomar, hermanos. O sea, esto está claro, está repetido en la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos también cuando hablamos del reino, ¿sí?, que el Señor nos llama justamente, ¿no?, nos llama a obedecer. Y una palabra que a muchos no les gusta, ¿no? Y no, ¿viste? Y Dios, si tiene que ser porque querés, porque sentís. Si no, no sirve, dicen. He escuchado a esta predicadores, hermano, decir esto, ¿sí? Después te das cuenta que esos predicadores en su vida fueron pastores, en su vida ministraron a alguien, en su vida fueron líderes, pero les gusta predicar, ¿viste? Y no sé quién les dio la oportunidad, ¿viste? No, ¿viste? Si no sentís. A Dios no le sirve si no sentís, si no lo amás. Hermano, la Biblia está llena de la palabra obediencia. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y a veces no lo voy a sentir. Si esperás sentir, viste, muchas veces. Yo hace un tiempo atrás compartí algo, ¿no? El tema de no siempre vas a estar motivado. Tenés que ser disciplinado. ¿Usted qué piensa? Que uno como pastor está siempre pum para arriba, oh, aleluya, gloria a Dios, caminando, ¿no?, por las nubes. No. Pero uno ha aprendido a ser disciplinado, a obedecer al Señor, y si aceptaste el llamado, ese es otro tema fundamental, ¿sí? Uno aceptó un llamado, en el caso de este mío, un llamado pastoral, en otro, no sé, un llamado a ser un diácono, a ser un auxiliar, lo aceptaron. ¿Me está escuchando? Entonces es ahí donde entramos en lo que tiene que ver con la obediencia, y si nosotros aceptamos esto, tenemos que sujetarnos al reino de Dios, y el reino de Dios, de vuelta, no es una democracia, es una teocracia. Y el Señor levanta autoridades dentro de su iglesia. Hoy a mí me toca ser la autoridad de esta congregación, ¿no? Después hay otras autoridades como líderes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo en algún momento tuve que estar bajo autoridad. ¿Me está escuchando? Y perdón que sea de vuelta muchas veces autorreferencial, ¿sí? Pero digo, a veces está bueno, ¿no?, de que uno sepa de que uno no pide cosas o no enseña cosas que uno mismo no vivió o no se sujetó. Amén. Y hoy, en estos días, viendo algunos papeles, estuve aprovechando a ordenar algunas cosas, ¿no?, y encontré, y ahora en febrero van a ser 29 años que me bauticé, ¿sí? Y en este año, creo que en noviembre más o menos, van a ser 30 años que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿sí? Mi encuentro con el Señor. Que hasta acá no me aparté, no me quedé, ¿sí? Que eso no significa, hermano, que más de una vez Dios, que uno no haya querido largar todo, que no haya tenido momentos de debilidad, que no haya tenido momentos difíciles. No, eso no es así, amén. He pasado muchas cosas, amén. Pero pensaba en esto, ¿no?, de que yo aprendí eso, hermano, de entrada. A ser obediente, buscando de Dios, congregamos, y no congregamos 2 reuniones, hermano, ni 3. Congregamos de martes a domingo. Y a veces los domingos hacíamos a la mañana y a la tarde también. Fanático, ponele. A mí me hacía falta. Y después los lunes arranqué el seminario, así que completito, toda la agenda completa. ¿Amén? Sí, éramos por ahí un poco exagerados, sí, está bien. Porque, bueno, yo gracias a Dios mi hijo era chiquito todavía, ¿no? Pero digo, cuando ya tengan, hay que ocuparse de la familia, ¿no? Eso es lo que yo digo. Pero muchas veces hemos comprobado a través de los años también de que hemos reducido las reuniones, ¿sí?, a 2, 3, y así todos no se ocupan de la familia. Así que, si tenemos que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me hacía falta, y gracias a Dios lo pude hacer a tiempo. Así que de vuelta, primero Dios, bueno, prioridades. Primero Dios, después la familia. Amén. ¿Me está escuchando? Entonces, y después, bueno, obviamente el servicio al Señor. Y pensaba en todo esto, ¿no? Y bueno, eso me llevó justamente sujetándome, buscando la voluntad de Dios, no buscando agradar a Dios. El otro día les comentaba algo, dejar un trabajo, hermano, en blanco, de encargado, con todos los beneficios sociales, y dejar un trabajo así para irte a un trabajo en negro. Y te digo, yo consultaba a algunos de mi hermano de la iglesia y me dicen, no, Juan, estás loco. ¿Pero qué pasa? Había situaciones ahí que no agradaban a Dios, y yo prefería agradar a Dios. O sea, prioridad, ¿me está entendiendo? Estoy tratando de contar estas cosas para que entiendan qué es prioridad, ¿sí? Primero agradar a Dios. Y bueno, lo hice, y ¿sabe qué? Dios me llevó a un lugar en negro, no conocía el trabajo, totalmente diferente. Pasé de la panificación a un mercado de fruta y verdura. Nada que ver.
Pero Dios me puso en ese, fue la voluntad de Dios, Dios me puso en ese lugar, me dio la sabiduría y terminé como encargado en ese lugar también. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Y terminé siendo el único que tenía horario ahí, porque nadie tenía horario en ese lugar. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué pasó? Pero todo eso, hermano, a mí me sirvió para poder cumplir con el propósito, con el llamado que Dios tenía en mi vida. Porque termino el seminario los 3 primeros años y ya después no había más materia que cursar y yo me hubiera quedado con un básico. Pero Dios quería que complete. Amén. Y trabajando de noche yo podía estudiar en el seminario con los que estaban internados ahí, que de otra manera hubiera sido imposible. ¿Sí? Y terminé haciendo lo que es el seminario teológico y ser un bachiller en teología, ¿no? Que muchas veces dicen, es como que no lo tienen en cuenta para nada. Como que, viste, así el seminario, ¿no? Y hermano, es un título teológico, es un profesorado teológico. Por eso puedo hacer seminarios, puedo enseñar en otros lados. Y en otros lugares, incluso en otras provincias, hay lugares que hasta te lo reconocen, ¿no? El Ministerio de Educación. Acá en la provincia de Buenos Aires no ocurre, ¿sí? Pero pensaba en esto, ¿no? Y hace un tiempo atrás, justamente, digo, en este sentido, ¿no? Yo no hubiera podido hacer eso, ¿no? Y una compañera, hablando con una compañera que es cristiana, ¿no? Del profesorado de historia, charlando, bueno, le comenté que yo había hecho esto. ¿Y sabe qué me dice ella? Ah, me dice, hiciste una carrera para Dios primero. Porque viste todo, mi carrera, el estudio teológico no es una carrera. Viste como que, esto, ¿no? Lo de Dios, viste, siempre lo de Dios, y siempre Dios, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar, está bien. Pero ¿sabes qué hice? Yo solo entendí, Dios me llamó y yo lo puse en el primer lugar, y Dios me emparejó todas las cosas, hermano. Amén. Que me tuve que forzar, casi no dormía, así quedé. Amén. Casi no dormía, hermano. Yo trabajaba de noche, después me iba al seminario, estaba una hora con mi familia, me levantaba y ya iba a la iglesia de vuelta. Dormía un par de horas y después la noche, después Dios me llevó a dejar la mitad de mi trabajo, otro tema más también, pero todo buscando la voluntad de Dios, teniendo siempre en el primer lugar al Señor. Y cumpliendo con esta palabra, no afanándome, hermano. Afanarse tiene que ver, significa preocuparse, estar preocupado todo el tiempo por lo que vas a comer, lo que vas a vestir, lo que vas a el día de mañana, etcétera, etcétera. No estamos hablando de ser irresponsable y no trabajar. A ver si le queda claro. El tema es estar desesperado por eso. Hay gente que se desespera por eso y te termina peleando con el marido, con la esposa, lo vuelve loco al marido y mañana que vamos a tener, pará, calmate. O al revés. O vuelven loco a todo el mundo desesperado por esas cuestiones materiales, hermano, que van a perecer con este mundo cuando venga el juicio de Dios. Y lo único que va a quedar en pie va a ser lo que es de Cristo, lo que es del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Eso es lo que Dios dice. ¿Y qué ocurre? Bueno, el Señor habla de estas cosas. Bueno, yo aprendí eso, hermano, gracias a Dios muy tempranito y recibí el llamado del Señor, lo acepté y Dios me acomodó todo. Y siempre lo vi de esa manera, pero mire, no escuché ni de un cristiano, ni de un miembro de la iglesia diciendo, pastor, usted hizo una carrera teológica. 6 años y medio me costó a mí esa carrera. Y ¿sabe qué? Gracias a Dios porque me sirvió. Amén. Porque ¿sabe qué pensaba yo? Si Dios me llamase pastor, yo no puedo hacer cualquier cosa con la iglesia de Cristo. ¿Sí? Porque algunos bien intencionados, pero las buenas intenciones, lo dijimos siempre, hermano, no te libran de las malas consecuencias. ¿Sí? Mucho, bueno, si Dios te llamó a ser pastor, Dios te llamó a ser pastor. No, si Dios te llamó a ser pastor, te tenés que preparar. Si Dios te llamó a servirle, aunque no seas pastor, podés ser un siervo en otra área de la iglesia, tenés que prepararte. A ver, yo digo, un médico puede decir, yo tengo la vocación de ser médico. Así que vení que tal día te opero. ¿Usted qué hace? ¿Qué le diría? Que está loco, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es de la iglesia? No importa. Así nomás. Bueno, y así nomás nos han pasado, muchas congregaciones han sufrido las consecuencias. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, hermano, que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Y eso no quiere decir que seamos perfectos, porque viste, están, porque los teólogos te tildan de religioso. Mira, a mí me han tildado de religioso, de mundano, viste, me llevan de un lado para el otro.
Pero esto es así, hermano. Uno cuando busca primeramente a Dios, entendés que la iglesia es importante para Dios. Entonces hay que prepararse. Y no solamente hice eso, fui a otro seminario siempre, y no era pastor, hermano, era un diácono, después fui anciano, y yo ya me estaba preparando porque había entendido de que Dios me estaba llamando a servirle dentro de la iglesia. No sabía si iba a ser pastor, pero ya para mí era importante, la iglesia de Cristo, hermano. ¿Saben lo importante que es la iglesia para Dios? Derramó la sangre de su Hijo. Jesucristo derramó su propia sangre, la pagó con precio, ¿sí? Es valiosa. Por eso cuando alguien se burla, hermano, de la iglesia de Cristo, de las cosas de Dios, no deberíamos reírnos nosotros compartiendo ese tipo de cosas. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Amén? ¿Sí? En algún momento, a veces tanto, sí, hay que hacer una autocrítica, hay cosas que hemos dejado, nosotros hemos dejado cosas que entendimos que eran doctrina de hombres, ¿sí? Pero otras que la hemos afirmado, porque está en la palabra de Dios, repetido, claro y sencillo. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Entonces vemos, bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Y la verdad me impactó, ¿no? Una chica de mi compañera lo vio de esa manera. Mirá vos, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que lo podamos ver de esa manera también. Que cuando vos tenés un llamado y un anhelo de servir a Cristo y de alguna manera te estás preparando, bueno, estás haciendo perfectamente bien. Y yo por lo menos te aplaudo. Y yo te digo, sí, qué bueno que te prepares. Así como invertimos tiempo en cosas seculares, en otro tipo de carrera, que hagas una carrera para Dios también. Mirá qué lindo. Además, me encantaría empezar a decirlo así, una carrera para Dios. Porque, viste, después, no, pero, viste, no tiene que ser, no, hermano, el Señor me habla de obediencia, me habla de disciplina. Hablamos del que, perdón, no hablamos, yo no fui hoy, pero el que oye y no hace, ¿qué pasa? Hace una comparación el Señor entre un hombre prudente y un hombre imprudente, que sufre las consecuencias justamente de no entender este tipo de cosas. Y a su nombre. Vemos también, hermano, en otro pasaje, y es tremendo esto, ¿no? Que, en 3 pasajes aparece, aquí en Mateo nada más, en Mateo nada más estoy hablando, donde habla el Señor a través de su siervo y dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. El primero que lo menciona en Mateo 3:12 es Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista, él es el primero que lo menciona, ¿no? Luego viene Jesucristo, y en 2 oportunidades más Jesús menciona lo mismo, ¿no? Que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es sinónimo al reino de Dios, es sinónimo a los principios de Dios, a estar bajo el gobierno de Dios, es lo mismo. ¿Me está escuchando? En 2 oportunidades más el Señor lo menciona, ¿sí? Y en algún momento incluso también, ¿no? El reino de Dios confronta, ¿no? Constantemente contra el reino de las tinieblas. Y pensaba, ¿no? Esto del reino, ¿no? Del reino. ¿Y quién es el reino, el rey de este reino? ¿Quién es el rey de este reino? ¿Cómo se llama? Hermano, ¿dónde estoy? ¿Cómo se llama el rey de este reino? Jesucristo, hermano. Reino de Dios, reino de los cielos, es Dios. ¿Alguno tiene alguna duda de que su rey es Jesucristo? Bueno, parecía que sí hace un rato, o solo barbijos. Pero no se escuchaba nada. Bueno, más la mirada me dio un poco de miedo. Nuestro rey es Jesucristo, es nuestro rey, es nuestro Señor. Y Él es un ejemplo justamente de que puso Él mismo, en nuestro ejemplo, y puso como prioridad al Señor. Dejó de lado sus propios deseos. No, acuérdense que Él fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, ¿sí? Y fue tentado como hombre en todo lo que a nosotros se nos pueda ocurrir que podemos ser tentados. Y sin embargo Él venció, dice la Escritura. Amén. Y Él es nuestro Rey, Jesucristo. Y Él venció, y nos entiende perfectamente, ¿no? Entonces, el Rey de este reino se llama Jesús. Amén. Y pensando en estas cosas, ¿no? ¿Cuántos en este mundo tienen, ¿no? Como rey algún ser humano, ¿sí? Algún ser humano. A veces un familiar, ¿viste? Mi rey, mi reina, o el marido, el esposo, los hijos, algún nieto, mi rey, mi reina, ¿no? Bueno, digo yo,
como cristianos, ¿quién es nuestro rey? Entonces, entendamos lo que es rey. El rey es el que domina mi vida, o debería serlo. Amén. Y después a nivel secular también muchos, ¿no? Han sido coronados como el rey de tal cosa, el rey de acá, el rey de allá. Y en estos días, justamente en esta semana, creo que ayer se cumplió un aniversario del nacimiento de Elvis Aaron Presley. ¿Alguno lo conoce? Bueno, se cumplieron el aniversario del nacimiento y de la semana pasada que estoy escuchando, ¿no? Bueno, justamente hacen memoria de él, que fue conocido como el rey, el rey del rock and roll, bueno, fue el rey del blues, el rey del rockabilis, hizo montones de cosas, ¿no? Y es muy interesante escudriñar un poquito acerca de la porque bueno, es un rey terrenal, reconocido terrenalmente, no tiene, ¿no? Por ahí un territorio específico, ¿sí? Pero tiene sus súbditos, ¿sí? Tiene sus fanáticos. A veces, ahí sí está bien, ¿no? Así son fanáticos. Si dice, soy fanático de Cristo, no, fanático de Cristo no quiero, fanático de Cristo, ¿viste cómo ese que hace? Y después, bueno, ya saben, ¿no? Y todo esto, hermano, está ocurriendo ahora. Y fíjese, ¿no le llama la atención Elvis Aaron? ¿Quién era Aarón? Bueno, le cuento, voy a empezar a hacer más, a reducir un poco, ¿no? Bueno, Elvis Aaron Presley, justamente, ¿no? Es conocido como el rey del rock and roll. Todo esto pasó también por el servicio militar, ¿no? Tuvo como 2 años, que eso también muchas veces es como que se lo oculta, ¿no? Porque ¿cómo puede ser un rock and rollero y hizo el servicio militar? Si andá en Estados Unidos a no hacerlo, si era obligatorio. 2 años se comió y salió como sargento. Elvis Presley, ¿sí? Bueno, y después siguió haciendo rock and roll, ¿no? Pero bueno, pero en su comienzo, el pequeño Elvis Aaron, ¿sí? Viene de una familia evangélica, ¿sí? Iba a la iglesia y aprendió, y sus primeros cantos justamente fueron en la iglesia, vamos a decir, en la escuela bíblica infantil. Ahí empezó, ¿sí? Y empezó a aprender a tocar guitarra con un pastor de su congregación que le empezó a enseñar ¿no? Algunas notas de guitarra, le explicó algunas cosas. Así empezó Elvis Presley. O sea que era un hermano en Cristo, podemos decirlo así. Amén. Empezó en la iglesia, creció en la iglesia, fue avanzando, fue creciendo y fue escuchando gospel. ¿Saben lo que es la música gospel? Música evangélica o música religiosa. Como muchos de ustedes podemos decir, han escuchado de chiquitito, no sé, música gospel, se lo tilda así, ¿no? No sé, con nuestros cantantes cristianos. Sí, y han crecido así. Y está espectacular y está bien. Así crecía Elvis. Así fue creciendo, fue avanzando. 15, 16, 17, 18 años, sus ídolos eran cantantes de gospel en Estados Unidos. Hasta que un día parece que le gustó más la otra parte, ¿no? La parte más mundanal, ¿sí? O sea, primero quizás su prioridad fue Dios, pero después de a poco se fue alejando el Elvis. Se fue alejando y cuando termina abrazando otro tipo, bueno, y fue totalmente secular. ¿Cuánto lo saben? Hizo un descontrol en esa época en donde no se movía la pelvis, y él hizo descontrol con eso, las chicas gritaban, ¿no? Bueno, terminó siendo el rey, ¿sí? Vendió no sé cuántos, hasta ahora creo que es una de los boom más grandes que existió en la historia de la música. Se enriqueció de una manera tremenda. Pero ¿qué pasó? Dejó de lado a Dios también, ¿sí? Y terminó sumergido en el mundo de las drogas, del alcohol, totalmente perdido, y murió a los 42 años de un paro cardíaco. 42 años, ¿sí? Un hombre que digo, ¿sabes por qué me impacta? Porque conozco la historia y yo lo escuchaba también. Bueno, no soy de la época tan, pero yo a los 13 años, hermano, 12 años, 13, llegó a mis manos un cassette de Elvis Presley, ¿sí? Por eso lo conocí, lo empecé a escuchar, me gustaba, y me gusta. Yo lo escucho cantar y digo, qué hermosa voz. Y no solamente hacía rock and roll, ¿no? Sino unas baladas hermosas que por ahí son las que menos se conocen, ¿sí? Y llegó a mis manos, bueno, de ahí más, en esa época usábamos cassette, y lo escuchaba, y ahí yo lo conocí y me gustaba por eso. Y por eso, dentro de mi generación, conocía más de Elvis que muchos de los que estaban alrededor mío. ¿Amén? Como otro tipo de música que después surgieron, ¿no? Porque siempre me gustó. Pero digo, hoy en día después entendí, iba comprendiendo, escuchando muchas veces. Un día me llamó la atención de que hasta un pastor, ¿viste? Le pasaba una canción de un himno, o hermano, un himno evangélico cantado por Elvis Presley, ¿viste? ¿Sabes qué lindo? Decía, oh, gloria, gloria.
aleluya. Y oh, qué lindo el hermano Elvis. Hermano Elvis. What? Fue un alguien que creció en la iglesia y que prefirió el mundo, hermano. Prefirió las cosas de este mundo y fue arrastrado totalmente, y así arrastró a montones de gente también lejos del Señor. A ver si me está entendiendo. No fue un rey que lo llevó al cielo como Cristo, fue un rey que llevó a mucha gente al infierno. Le vuelvo a repetir, a mí yo lo escucho y me encanta. Qué voz tremenda. Fue también conocido como el blanco que canta como negro, porque él fue el primero que empezó a hacer ese tipo de música, porque antes lo hacían solamente los negros norteamericanos. Y esto es lo que ocurre, y bueno, esto es lo que ocurre cuando dejas de adorar al Señor, tu Dios, en primer lugar en tu vida. Puedes tener buenos comienzos, podés empezar amando al Señor, las alabanzas al Señor, pero cuando terminás amando más las cosas de este mundo, hermano, ahí es donde terminamos mal. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Y este fue un rey terrenal, y salió de las filas de la iglesia de Cristo, si vamos al caso. Amén. Pablo decía, ¿no? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso hay que tener cuidado y cada tanto hacerse un autoexamen. ¿Soy realmente del pueblo de Dios? ¿O estoy y no soy? Amén. Nadie dice gloria a Dios ni aleluya. Y esto también me hacía acordar, hermano, otra vez un pasaje en donde el Señor Jesucristo, siendo tentado por Satanás, ¿no? Le dice Satanás, dice que le muestra todos los reinos de la tierra. Mira la diferencia, el reino de Dios, lo que es el reino terrenal. Le muestra todos los reinos de la tierra. Las cuestiones materiales, hermano, eso era todo lo material. ¿Y qué le dice Satanás a Jesús? Todo esto te doy, yo te lo entrego, Jesús. Mire, Satanás diciéndole a Jesucristo, todo esto te lo entrego si vos postrado me adorás. ¿Sí? Si postrado me adorás, yo te lo entrego. Y Jesús no le dijo, sos un mentiroso, Satanás. No, porque realmente desde que el hombre pecó, todas estas posesiones pasaron a la mano de Satanás. ¿Me está escuchando? Y ahí es donde muchos cristianos son tentados, y por eso la palabra, hermano, no te afanes. Busca primeramente el reino de Dios, no las cosas materiales de esta tierra, porque el diablo también te las puede dar, si vamos al caso. Y Jesús le dijo, no. Bueno, lamentablemente Elvis parece que aceptó esa parte, ¿no? Amén. Que le dio vuelta musicalmente, me gusta, pero bueno, es otro tema. Y ahí hablamos de vuelta del tema de postrarse. Dice, si postrado me adorares. ¿Qué es postrarse? ¿Qué es postrarse? Entonces, nosotros pues, si postrado me adorares, no sé, lo imaginamos tirado ahí en el piso, ¿no? Digo yo. Pero también cuando uno dice está postrado en cama, ¿qué está haciendo? Está en la cama, ya está postrado. ¿Amén? Entonces eso en realidad habla de un tiempo de estar estático, ¿sí? ¿Amén? De estar estático, o sea, en un lugar, ¿no? Específicamente, pero no significa que el tiempo no corra, el tiempo corre. ¿Cuántos saben eso? Y bueno, y eso es lo que, algo importante, el tiempo. Cuando nosotros adoramos al Señor, hermano, justamente cumplimos con esta acción de buscar a Dios, invertimos tiempo. De vuelta, ahora, ¿en qué invertís tu tiempo? ¿En qué invertís tu tiempo? Yo en algún momento también fui vendedor de cursos de idioma y computación ahí en la capital, alrededor del Obelisco. Y nos enseñaron lo que es el speech. El speech justamente es sentarte a hablar con una persona. ¿Y usted qué horarios tiene? Pumba. Bueno, pues la persona, no, pero es que yo no tengo tiempo, es que no tengo. Y nosotros tenemos que convencerlo de que ver dentro de su vida diaria de que tenía tiempos para invertir justamente en estudiar. ¿Cuánto están entendiendo? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer unos buenos speech acá para demostrarles que tienen tiempo para invertir en buscar de Dios. Para invertir en buscar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Y ahí veríamos, ¿en qué invertimos nuestro tiempo, hermano? Dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y lo vivimos, lo estamos viviendo, hermano. Amén. Y a medida que va pasando el tiempo, como que el ser humano tiene menos tiempo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es una determinación y una decisión personal, propia. De vuelta, hacete un speech, cada tanto lo tiro, hacete un speech a ver de tu
tus horarios, ¿sí? Y a ver cuánto tiempo invertís para Dios. Y lo voy a decir, lamentablemente, ¿no? En estos tiempos que está buena la tecnología, todas estas cosas, pero muchas veces es un gran problema para muchos cristianos, porque se meten en el Instagram, en el Facebook, cuando te querés acordar estuviste 2 horas metido ahí. Y después, ay, tengo que estudiar, ay, tengo que cocinar, ay, tengo que hacer tal cosa. Y perdiste tiempo. Y te voy a decir algo más, y aunque sea cristiano, porque eso no reemplaza tu oración, tu relación personal con Dios. A veces me están entendiendo. Si vos estás metido, escucho música, pastor, yo me escucho 2 horas de música cristiana todos los días, alabanza. ¿Y cuánto oraste? Y no sirve, hermano. Lo primero, hablar con mi Dios. El Señor Jesucristo nos lo enseñó, Él es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, ¿sí? Y si empezamos a mirar en nuestro ejemplo modelo, Jesucristo, a ver, ¿en cuántos momentos lo tenemos al Señor cantando en la Biblia? ¿What? Creo que en la Santa Cena, ¿no? Aparece ahí, que cantaron en el himno, ¿no? ¿Me está escuchando? En cambio, lo encontramos orando, lo encontramos congregando y lo encontramos compartiendo la palabra del Señor, meditando la palabra de Dios. De vuelta, siempre es lo mismo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque, de nuevo, cuando no vamos a la base, ¿no? Entendemos todo mal. ¿Sí? No entendemos, y ese es el gran problema. Al no entender la palabra, no hay efectividad en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué invertís el tiempo? Y después, claro, y aparte, algunos se quedan y después tenés que dormir, ¿viste? Claro, después, cuando querés leer la Biblia y te dormís, ¿qué no te vas a dormir? Y me hacía acordar mientras meditaba en este mensaje, ¿no? Diciendo esto de las redes, ¿no? Que aunque sean cristianas, no reemplazan tu oración a Dios, no reemplazan la meditación tu meditación con el Señor. ¿Y saben de qué me acordé? Me acordé de un viejo predicador, Gigi Ávila. Cuando me acuerdo que él aparecía y decía la televisión, mire la televisión, ¿cuánto habían? 7 canales en esa época, menos capaz. Y él decía, la caja del diablo, hay que tirarla. Así decía el hermano Gigi, ¿viste? ¿Pero por qué? Porque los hermanos perdían tiempo mirando la tele y no oraban, no congregaban. Bueno, y me incluyo, yo decía, no, fue un poco excesivo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me parecía un poco, ¿no? Que se iba de más, ¿no? Sí, es verdad, pero hay una palabra que dice, el celo por tu casa me consume. O sea, él veía lo que pasaba con los hermanos y se ponía mal. ¿Me está escuchando? Entonces, me acordaba de eso, ¿no? Y luego, también pensaba en esto, porque después él pone un canal cristiano. Y ahí se le vinieron a la yugular al hermano Gise, ¿viste? Pastor, porque usted no decía que tenemos la tele, y ahora nos pone un canal cristiano. ¿Y cómo no lo vamos a ver si nos hizo tirar la tele? Y el hermano Gise le dice, lo que pasa es que yo el canal cristiano lo pongo para los que no son cristianos, para que puedan escuchar la palabra y se conviertan. No es para los cristianos. Y los mató todos. Entonces, ¿pero por qué? Porque muchos dicen, pastor, pero estoy escuchando el canal Luz, perdón, los hermanos del canal Luz. Estoy escuchando, no sé, la radio cristiana, estoy escuchando esto, estoy escuchando lo otro. Pero si no, nada, hermano, no te sirve de nada. A ver si lo entendemos y ponemos las prioridades claras. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Lo importante es eso. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? ¿No? Y hacete el speech. ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios y cuánto tiempo estás perdiendo? Amén. Y le digo, pues si tenés que estudiar, si tenés que hacer otro tipo de cosas, bueno, tenés que ver los tiempos. Amén. En estos tiempos a mí me tocaba estudiar y yo comía rápido, mi familia seguía mirando Netflix y yo me metía en la pieza a leer, hermano. A ver si me entienden, porque tenía que estudiar. Eso es tener prioridades claras. Amén. Y en algún momento estoy estudiando y por teléfono, pastor, necesito hablar con usted. Listo, pum, cierro, listo, hablamos, porque es mi prioridad, a ver si me entienden. Como servicio a Dios y a su nombre. Y me ha ido bien igual, Me ha ido bien igual. Entonces veo que eso es postrarse, hermano.
¿Delante de quién te estás postrando? Cuando perdés tiempo, te estás postrando delante de algo que no es Dios, hermano. ¿Me está escuchando? Y de vuelta al principio de autoridad, hermano, la sujeción dentro de la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué? Se pierde mucho, ¿no? Y me ha pasado muchas veces, ¿no? De escuchar personas, ¿no? Que de repente dicen, no sé, yo no congrego, y te preguntan por ahí, ¿viste? Yo no congrego, pero Dios me usa, pastor, Dios me usa. Yo le hablo a la gente y la gente acepta a Cristo, oro por enfermo, se sana, canta una alabanza y no sé. Y yo le digo esto porque lo he aprendido, ¿no? Sí, ¿cuál es el problema con eso? Le digo, Dios puede usar a cualquiera, todo mundano puede usar si quiere. ¿No es un burro para hablar? ¿No es un burro? Entonces, que Dios me use no significa que Dios apruebe mi vida y lo que yo estoy haciendo. A ver si me están escuchando. Y no les gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué dice? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, preséntate delante de Dios como obrero aprobado. No dice como obrero utilizado. Dios puede utilizar a cualquiera, hermano. Dice que si nosotros no hablamos, ¿qué dijo el Señor? Las piedras van a hablar por ustedes. ¿Cuál es el problema? ¿Te pensás que Dios no lo puede hacer? Si hizo hablar un burro, cuando puedes decir gloria a Dios todavía. Y hay mucho más, hermano, para compartir, pero también dice la palabra, hay una palabra que muchas veces se ha también como tergiversado, ¿no? Que dice que el reino de los cielos, estamos hablando del gobierno de Dios, del entrar, del buscar, del reino de Dios, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando decían los violentos lo arrebatan, muchos predicadores, hermano, lo cambiaron. ¿Viste? Y le ponían los valientes lo arrebatan, los valientes. Y eso era más lindo, ¿no? Pero la Biblia no dice valiente. El texto griego dice violentos. ¿Y qué tiene? ¿Y por qué, hermano, dice eso? Porque tenés que ser violento, tenés que tomar decisiones fuertes para poder buscar el reino de Dios en medio de este mundo pecador. Tenés que tomar decisiones, tenés que ser violento en tus decisiones. ¿Por qué? Porque a muchos no les va a gustar. A muchos les dicen, no, me voy a la iglesia. No, pero vamos a la pileta, mirá, vamos acá estamos. No, tengo que ir a la iglesia. Y encima te hacen cara, ¿viste? Te hacen sentir mal. ¿O no? ¿No les pasó? No, vamos a jugar a la pelota, no, pero tengo la reunión de hombres, de mujeres, las mujeres, sí, ahora juegan a la pelota también, así que están incluidas. Vamos, no, tengo reunión de hombres, tengo que hacer. Y te hacen cara, te hacen sentir mal, ¿viste? Por eso tenés que ser violento. A ver, decime si para ellos es como que sos un violento. Mirá, fanático. Y ahí vuelve, pero si tengo 3 reuniones en la semana nomás. Después, llamame otro día, no tengo ningún inconveniente. Llamame el día que no tengo reunión. Y yo estoy y comparto con vos, pero no, lo hacen justamente en esos momentos. Y eso, hermano, te voy a decir algo, no es casualidad, hay que abrir los ojos. ¿Sí? Jesús dijo, velad y orad para no caer. No para que no seamos tentados. Tentados vamos a ser siempre. El tema es no caer en la tentación. Y muchos caen, ahí caen, mire, como se caen como chorritos. Y algunos se tiran de cabeza, ¿viste? Una cosa es caer, una cosa es tropezar, ¿no? Y otra cosa es que vea el pozo y me tiro, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no? Hay una diferencia abismal. Ese es otro tema, ¿sí? Entonces, bueno, ya terminando, como decía, me acordaba también de otra parábola que aparece también en Mateo, capítulo 13, a partir del versículo 18, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, creo que casi todos la conocen. Bueno, cuenta diferentes situaciones de diferentes tipos de personas que escuchan justamente la palabra, ¿sí? Pero bueno, después en el 22 habla de los que escuchan la palabra, pero el afán, dice, y el engaño de las riquezas, ¿sí? Hacen que se pierdan, que se queden. Amén. Y no entienden, dice, y como no entienden, no pueden avanzar, se quedan ahí. O sea, han escuchado la palabra, han recibido de Dios, pero, bueno, y antes hay otros casos más, pero bueno, me quedo con ese nada más. Y después el bueno, ¿no? Que es en el versículo 23, ¿no? Que son los que son enredados por la riqueza, no fructifican, ¿sí? No fructifican, no dan frutos para Dios, no dan frutos para el reino, para su propia vida, no fructifican. Pero en cambio dice que aquellos que reciben la palabra luego, ¿no? Son los que, y la retienen, son los que entienden y dan fruto.
Y dan fruto, dice, a 100, a 60 y a 30 por uno. Algunos más, otros menos, otros un poquito menos, pero multiplican, producen. ¿Me está escuchando? O sea, cuando realmente recibimos la palabra del Señor y somos buena tierra, irremediablemente, hermanos, vamos a dar fruto, vamos a producir. ¿Me está escuchando? Para el reino de Dios. Y eso es lo que por ahí nos está faltando en este tiempo mucho. ¿Y por qué no ocurre? Porque no tenemos las prioridades claras, hermano. ¿Amén? Primero Dios. ¿Sí? Primero Dios. Y cuando empecemos a entender esto, vamos a poder ser buena tierra y vamos a poder fructificar. ¿Me está escuchando? Y yo eso es lo que veo y lo que vengo, ya hace tiempo yo me venía mostrando, es así, hermano. Podemos estar, ¿no? Y no ser también, ¿no? Como decía la palabra. Y después hay otra más fuerte, ¿no? Que dice que en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor. Señor, Señor. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, Señor, de maldad, nunca lo conocí. Porque que mencionemos al Señor, eso no te salva. De vuelta, lo que hablamos hace un rato, que Dios te utilice, eso no quiere decir que Dios te apruebe. Porque Dios, por misericordia a las personas perdidas, hermano, o a otras, sí, por amor a esa persona, Dios te va a utilizar. Pero no quiere decir que estés bien. Y tenemos que tener las prioridades claras, movernos bajo autoridad, bajo sujeción, y ahí donde hay producción, donde hay bendición. Congregado, donde hay vida eterna, dice la palabra, vida eterna, hermano, todo lo demás es pasajero. Y eso te va a dar tranquilidad. Esa es la paz que dice el Señor. Yo doy la paz no como el mundo la da. Amén. Recuerden, afán, preocupación. Vivir preocupado por esto, por aquello. No, preocúpate, ¿no? Por tener a Dios como tu prioridad en tu vida. Y después las cosas se van a ir encaminando. Y siempre buscando su voluntad, no lo que a vos te parece, ¿no? No lo que a mí me parece bien, o que, como digo, si sé que no estoy sujetándome, no estoy congregando, pero Dios me usa y ya me quedo tranquilo. No, no. Dios fue el fundador de la iglesia y Dios nos manda que congreguemos. Y los que no congregan tarde o temprano, hermano, ¿sí? Terminan afuera. Y lo hemos visto en todo este tiempo. Amén. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie.